Hermanos, hoy, como fue anunciado, hoy nosotros vamos a estar hablando del personaje de José. Y José es uno de esos personajes favoritos del mundo cristiano, de niños y también de adultos. Y no solamente del mundo cristiano, también del mundo secular. Y es que José está lleno, es un drama lleno de múltiples cosas, de muchos contrastes. José está lleno de traición y perdón. José está lleno, en José vamos a encontrar sufrimiento y redención. Vamos a encontrar soledad y la presencia de Dios. Vamos a encontrar maldad y temor a Dios. Vamos a encontrar escasez y prosperidad. Pero si hay algo que admiran los inconversos acerca de José, y de hecho han hecho varias películas acerca de José y muñequitos animados, es el espíritu soñador de José. De hecho, hay una película que se llama José, el rey de los sueños. Y lo que apunta acerca de José es ese espíritu emprendedor y soñador de José y cómo con diligencia, empeño y fe en uno mismo, uno logra realizar sus metas y sus sueños. Sin embargo, nada que ver con el personaje bíblico. Si uno lee bien la historia de José, se da cuenta que los sueños de José realmente no son ni deseos, ni aspiraciones, ni ambiciones personales de José. Los sueños de José eran revelaciones divinas. Y no solamente los de José, sino los de otros personajes que hay en la historia entremezclado con José. Así que nosotros pudiéramos decir que la historia de José es más que tratarse de los sueños de José realizados. Se trata acerca de los sueños de Dios en la vida de José y de naciones. Así que hoy nosotros vamos a estar viendo cómo esos sueños de Dios, esos planes de Dios se llevan a cabo. Pero de las múltiples facetas o temas que vemos en la historia de José que yo mencioné anteriormente, hoy yo solamente quiero enfocarme en uno, aunque seguro vamos a mencionarlos todos. Pero el foco de hoy va a ser la prosperidad en la vida de José. Va a ser tratar de entender cómo Dios ve la prosperidad a la luz de este personaje. ¿Qué dice y qué no dice de este personaje? Así que yo quisiera pedirle, por favor, que me acompañen en sus Biblias a Génesis capítulo 37. Y pueden dejar sus Biblias abiertas porque hoy vamos a hacer un recorrido por toda la vida de José, por casi toda la vida de José. En lo que ustedes llegan, déjenme darle algo de contexto. Es importante que ustedes tengan el contexto. Recuérdense que José es el bisnieto de Abraham. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Que José era el hijo de Jacob, Jacob de Isaac y Isaac de Abraham. Y en Génesis, bien empezado Génesis, se nos habla de cómo Dios le habla a Abraham. Y se le manifiesta a Abraham y le dice, le promete, hace un pacto con Abraham de que él le iba a dar una descendencia grande. Un hombre ya viejo que no tenía ni un solo hijo, le dice, tú vas a tener una descendencia grande. Sal afuera, cuenta las estrellas y si tú puedes contarla, tú vas a poder contar la cantidad de hijos que tú vas a tener. Pero no solamente eso, sino que de esa multitud va a salir de una nación y de esa nación va a salir bendición para el resto de las naciones. Así que toda la historia del Génesis, después de Génesis 15, se trata acerca de cómo Dios va completando este pueblo, este gran pueblo prometido a Abraham. Así que pasa, Abraham tiene un hijo, Ismael, el cual no es considerado porque no fue de Sara, no fue el hijo de la promesa. Luego él tuvo a Isaac. Isaac se casó. Tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob hizo un desastre con su familia y tenía dos esposas y además de eso tuvo hijos con dos esclavas. Así que ellos vivían, la familia de José vivía en una casa, en un hogar de 4, junto con otros 11 hermanos. Y en ese contexto, esa vida familiar, entonces entramos a José. Y miren qué dice el versículo
2 de Génesis 37. José, cuando tenía 17 años de edad, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, las esclavas, así que ya ustedes pueden tener una idea de cómo era tratado José. José estaba con los hijos de los esclavos, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre sus hermanos, sobre ellos. Y fíjense, ya eso de por sí levantaba tensión entre los hermanos. Es lo que en dominicano nosotros le pudiéramos decir, ellos consideraban a José un chivato, porque él está diciendo lo que nosotros hacemos. Sin embargo, nosotros vemos que por la historia de José, él no lo hacía por simplemente chismear o molestar, era porque era un hombre veraz y era justo. Ahora, fíjense qué pasaba con José. Versículo 3, que empeoraba la situación de José con sus hermanos. Y amaba a Israel, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos. Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Jacob muestra claramente su favoritismo. Él era el hijo favorito de la casa, pero al mismo tiempo era seriamente bulliado por sus hermanos. No le podían hablar amistosamente, lo detestaban. A más que esto, José tuvo un sueño, tuvo 2 sueños, que José se lo informó a sus hermanos. Y básicamente la interpretación de ese sueño era clarísima. José fue y le dijo, yo voy a tener un sueño y la interpretación de ese sueño es que ustedes se van a inclinar ante mí y me van a servir. Y de hecho no solamente ustedes, sino también mis padres, lo cual era totalmente ridículo para aquella cultura. ¿Y qué ustedes creen que pasó? Miren el versículo 8. ¿Acaso reinará, dicen los hermanos, acaso reinará sobre nosotros o acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Incluso su papá lo reprendió en un momento. Unos días más tarde, los hermanos salen a cuidar del rebaño y Jacob le dice a José, ve y chequea a tus hermanos, ve, supervísalos. Y cuando José va llegando a donde sus hermanos, los hermanos lo ven a lo lejos y miren lo que dice en el versículo 19. Y dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo, arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. José va caminando de lo más tranquilo y piensa que se va a reunir con sus hermanos y simplemente va a decir, hey, ¿qué hay? ¿Cómo ustedes están? Sin embargo, inmediatamente él llega, sus hermanos caen arriba de él y comienzan posiblemente a golpearlo y a alarlo. Y Rubén se mete y dice, no, paren, no lo maten, échenlo en el pozo y después vamos a ver qué hacemos con él. Rubén estaba tratando de encontrar una manera de librar a su hermano. Ahora imagínense esto. José está tirado en el pozo. Y mientras tanto, ya él está pensando en, ¿qué está pasando aquí? Mis hermanos, entrarme a trompadas, quererme matar. Y el primogénito es que tiene que decir, no, espérense, no lo maten, señores. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hago yo en un pozo seco? Y de repente dice Judá, hey, miren bien, ahí vienen unos comerciantes. No matemos a José, de nada vale derramar su sangre, vamos a venderlo. Y tiran una soga, me imagino, y comienzan a sacar a José, lo amarran y lo entregan a estos comerciantes. Escuchen esto, ser secuestrado debe ser un trauma terrible. Terrible. Pero usualmente en las familias normales, cuando a uno lo secuestran, la familia intenta encontrar a la persona. Y de hecho está dispuesta a pagar un rescate para conseguir al ser querido.
En esta familia lo que hicieron fue que vendieron al hermano para que lo secuestraran, para que se lo llevaran. Y José va por el camino, no sabemos cuántos días de camino duró, pero lo despojaron de su ropa, de su bella ropa. Y él comienza ese camino, ese peregrinaje a yo no sé dónde. Traten de pensar como José. ¿A dónde yo voy? ¿Qué tiene esto que ver con mis sueños? ¿Qué tiene esto que ver con mis sueños? Escuchen, si los sueños de José, él los iba a alcanzar yendo hacia mi derecha, José claramente, aparentemente, estaba yendo hacia la izquierda, rápido y bajando. Ese no era la trayectoria para que él fuera el mayor entre sus hermanos y mucho menos que su familia se postrara delante de él. ¿Hacia dónde iba José? ¿Qué iba a pasar con su papá? ¿Por qué me hicieron eso a mí? Yo no hice nada malo. Para el colmo, José llega a Egipto. Egipto detestaba, despreciaba a los hebreos porque eran pastores de ovejas. Así que no solamente me venden, sino que me llevan a un sitio extranjero donde yo no hablo el idioma y para el colmo esta gente me desprecia. Lo venden como esclavo. Lo venden como esclavo. Y aquí está este joven de 17 años, hace unos días con un sueño prometedor y ahora está de esclavo en Egipto, en una tierra donde él no sabe qué decir o qué le están diciendo y definitivamente sus hermanos no están cerca para que se le arrodillen. Este es el tipo de aflicción, este es el tipo de turbación, de confusión que hace que a veces uno se pregunte si realmente hay Dios. El sufrimiento es un argumento fuerte en contra de la existencia de Dios. No tanto porque sea sólido lógicamente, sino porque duele personalmente. Así que yo puedo imaginar que cualquiera que está pasando por lo que pasaba José podía estar diciendo, ¿será verdad los sueños que yo tuve? ¿Habrá sido producto de mi imaginación? ¿De verdad habrá Dios? ¿De verdad habrá Dios? ¿Qué sentido tiene que haya Dios si a mí me está pasando esto? Y puede ser que José de inmediato se dijera, sí, claro que hay Dios, claro que hay Dios. Él manifestó a tu bisabuelo, a tu abuelo y a tu padre, claro que hay Dios. Entonces ahora comienzan las preguntas teológicas. ¿Cómo es ese Dios? ¿Por qué Él deja que esto pase? ¿Estará Él realmente en control? Porque ¿cómo puede ser posible que Él esté en control y me esté pasando esto? Pero José, como nosotros vemos en las Escrituras, si había una doctrina que tenía clara y por la que se sostenía, era la soberanía y el control de Dios sobre la creación y los eventos que ocurrían de este lado del cielo. Así que José decía, claro que Dios está en control. Así que saben lo próximo que nosotros tendemos a pensar cuando las cosas están yendo mal. Y nosotros decimos, sí, hay Dios, y sí, yo sé que Dios es bueno, que Él es sabio y que Él está en control. ¿Saben la próxima pregunta que nosotros nos hacemos? ¿Qué yo hice? Yo tuve que haber hecho algo malo. Y uno comienza a pensar y a hacer memoria, a decir, ¿habrá sido por esto? ¿O habrá sido por aquello? Tú ves, yo estoy pagando por tal otra cosa. Pero en las Escrituras no se dice que José estaba pasando esto por nada malo que haya hecho. Así que esa no era una razón. José no estaba pasando esto por algo que haya hecho, aunque sabemos que José no era perfecto. La siguiente cosa que uno por la que trata de justificar el dolor, bueno, si no fue que yo hice algo malo, es que Dios me está entrenando para algo bueno. Dios está lidiando conmigo, Dios me quiere quitar pecado en mi vida, Dios me quiere santificar, Dios me quiere hacer mejor persona, me quiere evitar cierto mal.
¿Saben qué? Eso es cierto. Eso está en la Biblia. Nosotros vemos a un Dios lidiando con sus hijos para santificarlos. Pero eso no es lo que dice de la vida de José. Toda esta situación no se dice que sea porque José hizo algo malo o porque Dios lo estaba entrenando para algo. Déjenme enseñarles, proponerles en parte por qué él estaba sufriendo y por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Él estaba pasando lo que estaba pasando porque Dios quería estar con él y quería prosperarlo. Quería hacerlo progresar. Ahora, vamos a ver qué significa eso en la historia de José. Vayan conmigo al capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas, a los comerciantes a quienes lo vendió sus hermanos, que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con él. ¿En serio? Si así el Señor trata a lo que está... Cuando el Señor está a favor de uno esperaría todo ese trato si el Señor está en contra mía. Pero que el Señor estaba conmigo. Estaba con él. ¿Qué sentido tiene eso? No era solamente que el Señor lo estaba viendo. La idea era de cercanía. Dios no tenía nada en contra de José. Dios tenía mucho a favor de José. Y miren lo siguiente que dice. Y estaba el Señor con José, que llegó a ser un hombre próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él. Y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Ahora fíjense esto. Ahora uno dice, tú ves, tiene sentido. Eso es como dicen en inglés, no gain, no pain, no gain. Él estaba sufriendo, pero era para hacerlo prosperar, era para hacerlo crecer, era para hacerlo rico, era para que él pudiera brillar. No. Miren a qué se refiere con prosperar en el pasaje. Miren el versículo 4. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía dejó en manos de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Ustedes saben de qué se trataba la prosperidad de José cuando él dice y el Señor lo prosperaba. Era que él hacía más rico a Potifar. José no creció en bienes materiales en esa época. José no creció en riqueza en esa época. La bendición de José fue bendecir a Potifar. José hizo más rico al egipcio. Ahora fíjense esto. José comenzó a trabajar de cierta manera diligente y empeñada, y Dios comenzó a dar frutos extraordinarios, de tal modo que el egipcio dijo, esto no es normal. Yo voy a poner a este hombre sobre todos mis bienes. Así que fíjense que José comenzó a bendecir a Faraón, a Potifar. Comenzó con esa actitud de hacerlo progresar en sus negocios. Y luego entonces él fue puesto en una mejor posición. ¿Saben cuál era la posición de José? Primer esclavo. Seguía siendo esclavo. No tenía posesiones. Ahora lo único que él tenía era una posición de confianza y de honor entre los esclavos. No se pierdan. Era entre esclavos. Y así duró José por tiempo. Pero en medio de eso, ustedes conocen la historia, la esposa de Potifar se enamora de José y comienza a acosarlo y a sonsacarlo y a tratar de enamorarlo.
Y José se niega. Y miren lo que dice en el versículo 8. Pero él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto a ti, pues eres su mujer. ¿Cómo entonces iba yo a hacer tan gran maldad y pecar contra mi amo? Pecar contra Dios. Fíjense cómo él comienza su argumento con un argumento de lealtad hacia mi amo. Yo no le puedo hacer esto a mi amo. Pero finalmente él termina diciendo, es que si yo hago esto sería maldad delante de Dios. Esta mujer sigue empecinada con él y por días lo siguió sonsacando. Hasta que un día lo agarró de la ropa, no había nadie en la casa, no había ningún testigo, lo agarró por la ropa y José prefirió salir huyendo desnudo que quedarse en la casa. Y esta mujer comenzó a dar gritos y a fingir que José quería abusar de ella. Imagínense a José decir, espérate. De verdad, Señor, en serio. O sea, yo tengo tiempo siendo fiel. Yo tengo tiempo evitando a esta mujer y ahora a mí me van a acusar de algo que es una completa mentira. Potifar le creyó a su esposa. Después de haberle entregado todo a José y haberle tenido completa confianza, pero ahora que José dice, yo no fui, Potifar, créeme que yo no fui, ahora no le creía. Y lo envió a prisión. Así que miren esto. José, de ser un joven mimado, pero escarnecido y bulleado por sus hermanos, pasa a ser un esclavo de primera, pero esclavo, y ahora resulta que es prisionero. La vida de José va en una espiral descendente y muy rápida. Y ahora José llega a la cárcel. Y yo me imagino que de nuevo, quizás, si hubiese sido yo, él pensara, ok, Señor, ¿y mis sueños? ¿Qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con lo que tú revelaste? Pero miren lo que sucede en la cárcel. ¿Por qué a José le pasó eso tan malo? ¿Por qué José, siendo un inocente, fue condenado injustamente? Él llega a la cárcel y miren lo que pasa. Versículo 21. Mas el Señor estaba con él. No, si es así que él va a estar conmigo, mejor que nos separamos. ¿Cómo que el Señor está conmigo y ahora yo estoy en la cárcel? Y ahora fíjense lo que dice. Y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Y quién quiere esa misericordia? O sea, misericordia, si tú me vas a dar misericordia, yo espero salir de aquí, aclarar y limpiar mi nombre, coger un caballo, llegar a Canaán, poner a mis hermanos en su lugar y coger mi posición en la casa. Eso es misericordia. Pero el Señor le dio gracia delante de... ¿Saben qué? Eso fue una misericordia. Lo único que en nuestro concepto de prosperidad y bendición, eso no cuadra como misericordia. Nosotros vivimos en una época en la que la prosperidad es individualista, materialista y hedonista. ¿Qué significa eso? Que está centrada en la persona, en mí. ¿Cómo me va bien a mí? Y quizá algunos de los míos más cercanos. Es materialista porque se trata acerca de qué tantos bienes materiales, qué tantas posesiones yo logro acumular. Y es hedonista porque intenta maximizar la cantidad de placer y comodidad y minimizar la cantidad de incomodidad y de dolor en la vida.
Así que en un sistema como el que nosotros vivimos, en el que es materialista, individualista y hedonista, no cuadra que un hombre caiga en la cárcel por algo que no cometió y digan que el Señor estaba con él y le estaba haciendo misericordia. En nuestro sistema no cuadra, en el de Dios sí. Y miren lo que dice, versículo 22. Y el jefe de la cárcel confió en mano de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y todo lo que allí se hacía, y de todo lo que allí se hacía, él era responsable. El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el Señor lo prosperaba. Y ahí la gente dice, amén, aleluya, lo prosperaba en la cárcel. En la cárcel. Anteriormente, como esclavo, su prosperidad se trataba acerca de bendecir a Potifar y hacerlo crecer en sus bienes materiales, su casa, el campo. ¿Saben ahora de qué se trataba su trabajo? De poner cómodo a presos, lidiar con criminales. Y lo hacía tan bien. Ahora fíjense algo, aquí en el versículo 23 usa una palabra muy apreciada en nuestra época. Él emprendía. Hoy en día nuestra generación ama esa palabra. Hablamos de emprendedores, emprendurismo. Por la revolución digital y el internet, nosotros nos encantan oír las historias de personas que en inglés sería self-made millionaires, personas que no tenían nada y que a sí mismas se hicieron ricas y que empezaron en su dormitorio o en su garaje y de repente tienen marcas millonarias. Nos encantan hacer las historias de Apple, Microsoft, Google, Facebook, Snapchat. Nosotros decimos, tú ves, Amazon. Nos encanta la idea de que ahora por causa del internet yo puedo ser un agente en el globo terráqueo, entrar en la economía global. Así que estamos hablando de emprender ideas y emprender negocios. Y se dan cursos de esto y yo no tengo problema con eso. Ojalá todos seamos emprendedores y hagamos muchas cosas buenas. Pero miren el tipo de emprendurismo de José. Miren el tipo de prosperidad de José. José tenía iniciativas de cómo él iba a tomar una prisión donde él no debía de estar y acomodarla de tal modo para que las personas que sí debían estar estén en mejor condición. Eso es prosperar para Dios. Eso es prosperar para Dios. Para nuestra cultura, eso es ser miserable. Eso es ser un olvidado de Dios. Pero para Dios, eso es prosperar. Ahora fíjense qué sigue sucediendo en la vida de José. José está ayudando en la cárcel, está haciendo florecer la cárcel y llegan a la cárcel 2 prisioneros nuevos, 2 ministros del rey, del faraón, un jefe de panaderos y el jefe de coperos o el jefe de bebidas. Y José les servía. Y un día nota que estos 2 hombres tienen un rostro demudado, están tristes. ¿Saben qué? Si yo fuera José, a mí no me importa. O sea, coge tu pan, coge tu agua, tu avena y imagínate tú, ahora yo ponerme a hablar con ellos. Después que yo estoy aquí, yo debería estar allá en Canaán con mi familia y no en casa de Potifar, ni aquí. José no tenía esa actitud. José se sentó con ellos y le dijo, hey, ¿qué les pasa? Y ellos le contaron que tuvieron un sueño. Cada uno tuvo un sueño distinto. Y él le dice, del Señor son las interpretaciones. Yo se la puedo dar la interpretación del sueño. De nuevo, aquí los sueños no se tratan de sueños y aspiraciones del copero y del panadero. Eran revelaciones de Dios de lo que iba a pasar en la vida del copero y del panadero. Era una determinación de Dios. Al panadero le dijeron,
Básicamente tu sueño significa que en 3 días tú vas a ser sacado de aquí, pero te van a ahorcar. Al copero en 3 días te van a sacar de aquí y tú vas a ser restablecido en tu oficio. Y a ese José le dice, José le pide, en el versículo 14 del capítulo 40, solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Así que José está diciendo, este señor va a estar cerca de Faraón. Yo le estoy haciendo un favor, estoy cuidando de él, le he servido, pues yo espero que él me dé una ayudita. Pues las cosas pasaron como José dijo. Pero miren qué dice el versículo 23. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Primero, era un hijo confiable que termina siendo vendido. Luego, es un mayordomo, un esclavo fiel, que es acusado injustamente. Y ahora es un preso que es olvidado por otro preso. Alguien a quien él sirvió y ni siquiera él se acuerda, 3 días nada más habían pasado. Y él no se acordó de él. Y miren qué dice el capítulo 41. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño. Y el copero dijo, nadie le pudo descifrar los sueños a Faraón. Y ahí fue que el copero dijo, ¿tú sabes qué? Yo conozco a alguien. 2 años después, 700 días más en cárcel. Por ese olvidito. Por esa desconsideración. ¿Cómo reaccionas tú cuando eres olvidado? ¿Cómo reaccionas tú cuando tú sirves y sirves y sirves y sirves y cuidas? Y la persona no te pagan como tú crees. No te hacen ni siquiera pequeños favorcitos. ¿Cómo tú eres tratado cuando eres acusado injustamente? Nosotros tendemos a la amargura, tendemos a victimizarnos, a decir, ahora yo me voy a ocupar de lo mío. Pero esa no era la vida de José. José intentaba hacer prosperar cualquier sitio donde él llegara. Y no porque él se iba a hacer más rico. No porque él iba a estar en una mejor posición. Estando en la cárcel, según uno pudiera pensar, bueno, ahora era superintendente de la cárcel. Él estaba cómodo. Sin embargo, el Salmo 105 dice que José estaba en grilletes y en aflicción hasta que fue sacado de la cárcel. Así que no fue que él llegó a la prisión e hizo un buen negocio con el jefe de carcelero y le dijo, mira, si tú me pones en mejor situación, yo te ayudo. No, José estaba embromado en la cárcel. Y aún así cuidaba y ayudaba. Y por eso el Señor dice que él prosperaba. Entonces, Faraón llama a este muchacho, que solamente él, aparentemente la única esperanza de que pueda descifrar el sueño de Faraón. José se presenta a Faraón, Faraón le cuenta los sueños a José y fíjense lo que dice José. Versículo 28 del capítulo 41. Esto es lo que he dicho a Faraón. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra. Y más adelante le dice 7 años de gran escasez. Tanta escasez que se van a olvidar de los 7 años de abundancia anteriores. Y fíjense lo que dice José en el versículo 32. Y en cuanto a la repetición del sueño a Faraón 2 veces, quiere decir que el asunto está determinado por Dios y Dios lo hará pronto.
Fíjense de nuevo, los sueños. Los sueños no tenían nada que ver con las aspiraciones y planes de gobierno de Faraón. Eran los planes de gobierno de Dios. Y José dijo, ya Dios lo determinó y va a pasar pronto. Me voy a mi cárcel. Pero José no se quedó así. José no estaba molesto con esta gente diciendo, ahora vienen a pedirme favores. O sea, después de todo lo que yo he pasado aquí. No, José estuvo dispuesto a ayudar a Faraón y además de eso le dio asesoría. Le dijo, óyeme bien, tú necesitas conseguirte un administrador, un hombre sabio y prudente. Y además de eso le dio una propuesta de política económica. Le dijo cómo enfrentar la crisis, cómo a trabajar en la abundancia y cómo enfrentar la crisis. Y finalmente Faraón le dijo, ese hombre tiene que ser tú. Ese hombre tiene que ser tú. Y fíjense que uno pudiera decir, este es el momento. Ahora José es hecho primer ministro de Egipto. Ahora fue que él prosperó de verdad. Miren todo lo que sucedió en un instante en la vida de José. Y Faraón dijo a José, versículo 39, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón también dijo también a José, mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano. Eso era sello de autoridad. Y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo montar en su segundo carro y proclamaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ahora yo quiero que ustedes traten de pensar esto. En un instante, José acaba de cambiar de posición, acaba de salir de prisión a palacio, le cambiaron todo su ropero, joyerías, a carro nuevo. Y de repente, cuando él sale en el carro, vocean, doblad las rodillas. Y todo Egipto se postra frente a José. ¿Se acuerdan de algo parecido a eso anteriormente? Este era el momento apropiado para que José dijera, mi sueño. Oye eso, yo pensando que a mí se me iban a doblar solamente mis hermanos. Egipto entero. Dios me sorprendió. Dio muchísimo más de lo que yo estaba esperando. ¿Saben qué? José no entendió eso. José dijo, esto no tiene que ver con mi sueño. Este sería el sueño cumplido de muchos de nosotros. Pero no el de José. De hecho, fíjense esto. Hay algo curioso en este pasaje, en esta narrativa. Y es lo siguiente. En esta ocasión, el Espíritu de Dios decidió que el autor no escribiera y el Señor estaba con él y lo hacía prosperar. ¿Dónde era más obvio? En nuestro esquema. Pero fíjense que como siervo, el Señor estaba con él y lo hacía prosperar. Como preso, el Señor estaba con él y lo hacía prosperar. Primer ministro, no dice nada. Y uno pudiera decir, bueno, porque es obvio, no era necesario aclararlo. ¿Ustedes están seguros? Este pasaje contiene posiblemente uno de los detalles más tristes de la vida de José, que nosotros podemos pasar desapercibido. Más adelante, en el versículo 45, Faraón llamó a José y le cambió el nombre también. Y le puso por nombre Safnat Panea. Y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Miren qué está pasando aquí. A José le han quitado lo último
que le quedaba de hebreo, su nombre. Lo que lo conectaba con Israel, lo que lo conectaba con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. E intencionalmente Faraón quiere desconectarlo de eso y conectarlo al paganismo egipcio. Y lo casa con la hija de un sacerdote. Así que imagínense cómo eran esas comidas con su suegro. Pero intencionalmente Faraón quería cambiar la cabeza de José y lo quería hacer un egipcio. En gobierno, políticamente, económicamente, socialmente, religiosamente. Eso no es prosperidad. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo me temo que nosotros pensamos que José prosperó por este pasaje. El único pasaje en el que no se dice que Dios hizo prosperar a José. Y nosotros pensamos que este pasaje, este capítulo es el capítulo de bendición y de reivindicación de José. Y fue un capítulo de vergüenza para José. Él se paró e hizo su trabajo de primer ministro, así como él hizo el de esclavo y el de preso. Pero José no estaba muerto de la alegría por esto. Yo me pregunto, mis hermanos, ¿para qué nosotros estamos entrenando a nuestros hijos? Los que somos padres, los que trabajan en escuela dominical, los que son abuelos. ¿Es para el José de palacio o es para el José de casa de Potifar? Y yo sé que ustedes van a decir, no, para los dos. Pero tengan mucho cuidado porque no se puede entrenar al mismo tiempo para los dos. Usted no puede entrenar a su hijo para que desee grandeza y humildad al mismo tiempo. No lo puede entrenar para que él ame atesorar bienes y al mismo tiempo sea rico en buenas obras. Y no lo puede entrenar para que él ame la comodidad, aprecie la buena vida y al mismo tiempo no ame el dolor, pero se sobreponga al dolor y pueda soportar la aflicción en esperanza. No se puede entrenar para esas dos cosas al mismo tiempo. Tú estás entrenando para una o para la otra. Y escucha, no importa que tú al final le pongas para la gloria de Dios. Si tú al final le enseñas a tu hijo, a tu hija, con tu boca y con tu modelo, que lo que realmente es prosperar se trata acerca de ir ascendiendo, encontrar organizaciones donde no sean familiares y uno pueda ir avanzando, excepto si la organización es tuya propia. Si tú le enseñas a tu hijo y a tu hija que no se puede coger tanta lucha y que tú lo quieres librar de ciertos dolores y aflicciones que tú pasaste, porque ya tú pasaste por ahí, no es justo que el muchacho pase por ahí. Si tú no quieres que tu hijo entienda que en el mundo hay pecado y hay pecadores y hay gente que hace las cosas malas y él aprenda a sobreponerse a eso, tú lo estás entrenando para que sea un José de palacio. Pero tú sabes cuál es el problema de esa estrategia. Primero, lamento decirte que pocos llegan. O sea que posiblemente tu hijo sufra fracasos. Segundo, si llega, como quiera nosotros sabemos por las escrituras que va a ser un millonario miserable si no tiene a Dios. Y tercero, tú vas a estar vendiendo el alma de tu hijo. El día de la muerte de tu hijo, Jesús va a decirle, necio, ¿de qué te sirvió ganar el mundo entero y perder tu alma?
cuidado, qué es lo que nosotros le vendemos de José a nuestros hijos. Porque nuestros hijos se van a oler cuando nosotros lo que celebramos de José es que llegó a ser primer ministro. Y no celebramos de José de que fue un buen siervo, de que fue un buen esclavo y que su prosperidad se trataba de bendecir a otros, no a sí mismo. Su prosperidad se trataba de hacer cosas valiosas a favor de otros, no adquirir posesiones. Su prosperidad se trataba acerca de servir y poner cómodo a otros, no él ponerse más cómodo. Así que tengan cuidado, mis hermanos, tengamos cuidado. Porque podemos estar yendo a la Biblia y enfocarlo en lo equivocado. Ahora, llegan los 7 años de prosperidad. José hace un increíble trabajo como administrador. Pasan 7 años. Y fíjense esto. Déjenme hacerle una observación. En esos 7 años, solamente nosotros sabemos muy poco de José, de qué había en el corazón de José. Y fíjense lo que José, donde deja abrir su corazón, versículo 51. Y el primogénito de José, ahora él está hablando de sus hijos, el primogénito de José, y al primogénito José le puso el nombre de Manasés, porque dijo, Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y yo estoy convencido que a lo que se refiere ahí es, yo no vivo en el pasado y yo he aprendido a perdonar. Pero ese es otro sermón. Y luego, el segundo le puso por nombre Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo, fructífero, productivo en la tierra de mi aflicción. Fíjense cómo él le llama a Egipto, la tierra de su aflicción. Él no le llamaba a Egipto la tierra donde yo cumplí mis sueños, la tierra de la abundancia, la tierra de la prosperidad. Egipto siempre va a ser, siempre que él llamaba a su hijo, recordaba Egipto lo que es la tierra de mi aflicción. José sentía, a José le dolía ser esclavo y a José le dolía ser preso. Ahora, pasan los 7 años de abundancia, pasan 2 años de escasez, todas las naciones entran en crisis, el pueblito de Israel entra en crisis y va a Egipto a comprar mercancía. Y cuando ellos llegan los hermanos de José, versículo 42, capítulo 42, versículo 8. José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido. Ahora es que José dice, los sueños. ¿Saben cuántos años habían pasado? 22 años. 22 años. Y José fue fiel sin entender de qué se trataban los sueños. Mis hermanos, ustedes ni yo necesitamos entender de qué se tratan los sueños de Dios para ser fiel a Dios. Nosotros solamente necesitamos confiar en que sus sueños se van a cumplir y son buenos, santos, justos y tienden a la prosperidad. No según el mundo, según Él. Finalmente, José le pone ciertas pruebas a sus hermanos para ver cuál era la condición espiritual de ellos. Y cuando él ve, se da cuenta que en los hermanos el tiempo los había cambiado, el Señor los había cambiado y habían ciertos elementos de arrepentimiento. José decide manifestarse a sus hermanos. Y fíjense lo que dice José en capítulo 45, versículo 1. José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello.
Miren cómo José estaba involucrado emocionalmente con sus hermanos. Y José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Imagínense. Ellos pensaron que habían salido de él hace 22 años y ahora resulta que está frente a la persona que es la persona de la que depende su vida. Y ellos no pueden hablar. Y José le dice a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él les dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Y ellos seguro pensaron: ay, se acordó. Oye cómo lo menciona, oye cómo lo dijo. Ustedes fueron que me vendieron. Nosotros no embromamos. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Versículo 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardar con vida mediante gran liberación. ¿Saben lo que hizo José? Ese día, él entendió por qué había llegado a Egipto. Él no fue a Egipto a ser primer ministro. Él no fue a Egipto a poderse ganar y que el Señor le pagara todos sus trabajos y toda su fatiga. Ese fue un medio que Dios usó. La misión de José en Egipto era preservar al pueblo de Israel. ¿Y saben por qué eso era importante, preservar a esos 10 hombres que lo vendieron, más su familia, que al final eran como 75? Porque ese era el pueblo de Dios. Porque ese puñadito era el pueblo al que Dios le había prometido bendición. Y para José, el preservarlos y el hacerle bien, valía la pena 22 años en la tierra de su aflicción. Eso es prosperidad. Cuidar la vida de otro. Preservar la vida de otro. Y yo sé que hay alguno aquí que pueda decir: a mí no me gusta eso así. De esa prosperidad así no me gusta. De hecho, no me gusta. Me aterra la idea de que a Dios se le ocurra algún sueño parecido conmigo. Que Dios escoja prácticamente destruir mi vínculo familiar, social, económico, para que 22 años después yo entienda de qué se trataba. Le digo la verdad, a mí me asusta que Dios tenga ese sueño conmigo. Pero si eso pasa, yo tengo que hacer como José. Vivir sabiendo quién es Dios y qué Él ha prometido, el día a día. Aunque yo no entienda del todo el sueño. ¿Saben por qué podemos confiar en ese Dios, mis hermanos? Porque Él lo hizo primero. No que Él confió en nosotros primero, sino que Él estuvo dispuesto a sufrir y a prosperar de ese modo. José jamás hubiese enviado Jacob jamás hubiese enviado a José a Egipto para salvarlos. Pero Dios el Padre envió a su Hijo y se encarnó en Jesús. Salió Jesús. Y Jesús Él no fue esclavo, pero fue pobre, vivía bastante limitado. Y tratan de pensar la distancia que hay entre Dios y un pobre en Belén. Es inmensamente mayor a la de un joven que termina siendo esclavo en Egipto. Su humillación fue muchísimo mayor. Él se tuvo que someter a la ley
y a la autoridad legal, civil. Y se sometió de tal manera a la ley que finalmente, al igual que José, fue rechazado por sus hermanos, fue traicionado por sus hermanos, fue juzgado injustamente y el inocente fue a la cruz. ¿Saben para qué? Para hacernos prosperar, para cuidar a un pueblo, para preservar la vida de un pueblo, para preservar a un pueblo con gran liberación. José es solamente una sombra de lo que hizo Jesús. Así que si Dios estuvo dispuesto a hacerlo, si Jesús estuvo dispuesto a hacerlo, yo quisiera estar dispuesto a hacerlo. Mientras Él esté conmigo y me dé fuerza para aguantarlo y para esperar en Él.